Bienvenidos de nuevo a Debería Ser Noticia, el programa en el que no les vamos a contar lo que llena los titulares, sino lo que debería llenarlos. Esos temas que muchas veces se nos quedan en el tintero, pero que todo el mundo debería conocer. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús Quintero en el siguiente vídeo. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Y para huir de la ignorancia y el analfabetismo, hoy vamos a hablar de un lobby que está emergiendo en nuestra sociedad, pero que nadie conoce. Está emergiendo cada vez más fuerte, pero poco a poco en prensa, en cultura, en cine, y no nos damos cuenta. Les dejamos con la intriga de qué lobby se trata. Hablaremos hoy también de la esclavitud, de las protestas antirracistas en Occidente, de la tira de estatuas y de ese odio a Colón que se está instalando en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, vamos a escuchar a una psicóloga, Miriam Heiner, hablar en una charla TED. Presten atención. Permítanme hablarles de Jonas. Jonas tiene 19 años, estudia Derecho en Múnich. En su tiempo libre le gusta jugar al fútbol. Jonas tiene un secreto que piensa que no puede compartir con nadie, ni siquiera con su mejor amigo o sus padres. Tiene mucho miedo del enfado, del rechazo y de la repulsión. Jonas sabe que tiene que reprimir su instinto sexual toda su vida. Y también sabe que nunca existirá una compañía amorosa a la que pueda entrar. Porque Jonas es un pedófilo. Solo le atraen las niñas de entre 6 y 12 años. Pero como sabe las consecuencias sobre los niños, nunca ha cedido a su instinto sexual. ¿Qué es pedofilia? ¿Y qué no lo es? En la CIE-10, el Sistema Internacional de Clasificación de Enfermedades, la pedofilia está clasificada como la preferencia sexual por niños preadolescentes. Aparece en la lista de trastornos sexuales. No es relevante para el diagnóstico que persistan sentimientos de atracción hacia niños preadolescentes. Como cualquier otra orientación sexual, la pedofilia puede tener distintas características. Por ejemplo, puede ser homosexual, puede ser heterosexual, bisexual. Algunos pedófilos están exclusivamente atraídos por niños. Otros no solo por niños, sino que también se interesan por adultos.
Pero su principal interés sexual está en los niños. Solo si este interés principal se da, hablamos de pedofilia. La gran mayoría de pedófilos son hombres, alrededor del 99%. Dentro de la población masculina, un 2% se consideran pedófilos. Esto se traduce en 60 millones de personas pedófilas alrededor del mundo. Esto es la población italiana o de Sudáfrica. Por lo tanto, la pedofilia no es un fenómeno irrelevante al que podemos simplemente ignorar. Es más probable que cada uno de vosotros conozcáis a un pedófilo que no conozcáis a ninguno. Todavía no hemos descubierto por qué ocurre la pedofilia. Existen factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen, pero ocurre sin relación con la posición socioeconómica o el nivel de educación. Así que cualquiera podría nacer pedófilo. Es crucial entender la diferencia entre pedofilia y abuso sexual a menores, que es ilegal y siempre deberá serlo. La pedofilia es solamente la preferencia sexual por niños preadolescentes. La diferencia entre abuso sexual a menores y pedofilia se convierte en obvia cuando miras estudios científicos. Pensadlo por vosotros mismos. ¿Qué pensáis? ¿Qué porcentaje de abusadores de menores son pedófilos? Adivinad. ¿Es un 20%? ¿40%? ¿60%? Quizás incluso 80%. De hecho, los estudios científicos indican que solo un 20 o 30% de los que abusan de menores son pedófilos. La mayoría de los abusadores no son pedófilos porque están interesados también en adultos. Los niños fácilmente se pueden convertir en víctimas de abuso sexual por su lealtad y por la facilidad para acceder a ellos. Por ejemplo, un padrastro puede abusar de una hijastra porque se siente celoso o enfadado hacia la madre. No todo pedófilo abusa de los niños. Y no todo el que abusa de un niño es un pedófilo. Diferenciar entre estos dos grupos es esencial. Dejadme ser muy clara aquí. Abusar de niños está mal, sin ninguna duda. Pero un pedófilo que no abusa de niños no ha hecho nada mal. Quiero resumir rápidamente dónde estamos ahora. Según investigaciones recientes, la pedofilia es una orientación sexual que no se puede cambiar, como por ejemplo la heterosexualidad. Nadie elige ser un pedófilo. Nadie puede dejar de serlo. La diferencia entre la pedofilia y otras orientaciones sexuales es que vivir esa orientación sexual termina en un desastre. Así que pensemos en Jonás de nuevo. ¿Cómo podemos ayudarle a no causar ese desastre? ¿Cómo podemos ayudarle a no vivir sus necesidades sexuales? ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual a menores? De hecho, los estudios científicos indican que uno de los grandes predictores de abuso sexual a menores cometido por pedófilos es el aislamiento social. Personas que no pueden decirle a nadie que son pedófilos, lógicamente no conseguirán ninguna ayuda. Por ejemplo, no pueden decir a sus amigos que no pueden ir a la playa porque habrá niños en bañador. No pueden recibir ayuda en situaciones que no podrán controlar.
y nunca podrán ser completamente francos con los demás. Podemos marcar la diferencia para Jonás. Nosotros, como sociedad, podemos estar allí para él. Actualmente, vivimos en un mundo que excluye a los pedófilos por sus preferencias. Alguien que está solo y excluido de la sociedad tiene poco que perder por cometer un crimen como, por ejemplo, abuso sexual de menores. Podemos hacer que Jonás se sienta un miembro válido de nuestra sociedad, aunque sea un pedófilo. Bien, pero la mayoría de nosotros nos sentimos incómodos al imaginarnos este escenario. Y la mayoría de nosotros nos incomodamos al pensar en pedofilia. Pero como los pedófilos, no somos responsables de nuestros sentimientos. No los elegimos. Pero sí somos responsables de nuestras acciones y debemos tomar una decisión. Es nuestra responsabilidad reflexionar y superar nuestros sentimientos negativos hacia la pedofilia. Y para tratarlos con el mismo respeto que con el que tratamos a otras personas, debemos aceptar que los pedófilos son personas que no han elegido su sexualidad y que, a diferencia de la mayoría de nosotros, nunca podrán vivirla libremente si quieren llevar una vida recta. Debemos aceptar que la pedofilia es una preferencia sexual, un pensamiento, un sentimiento y no un acto. Debemos diferenciar abuso sexual a menores y pedofilia. No debemos aumentar el sufrimiento de los pedófilos excluyéndolos, culpándolos, burlándonos de ellos. Haciendo eso, aumentamos su aislamiento y aumentamos también la posibilidad de abuso sexual de menores. Solo si se les reconoce, ellos no tendrán miedo al castigo o al rechazo. Podemos entender mejor las causas de la pedofilia y podemos mejorar su tratamiento. Así podríamos ayudarlos a aceptar su sexualidad y a abstenerse de actuar por sus impulsos sexuales que tanto daño hacen a los niños. Podemos alentarlos a nunca cometer abuso sexual infantil. Podemos ayudarles a abstenerse de situaciones peligrosas que podrían no controlar por completo. Y podríamos recetarles medicación. Este enfoque ya ha tenido éxito en los últimos 10 años. Más de 9.500 personas han recibido ayudas de una red de prevención llamada Taberna Coyote, que significa en inglés no ofender. En los hospitales universitarios alemanes, la última encuesta muestra que el 98% nunca han cometido abuso sexual. Lamentablemente, este programa no va a erradicar el abuso sexual a menores, pero es el primer paso en la buena dirección. Los pedófilos que han recibido tratamiento tienen una mejor comprensión de a quién acudir para evitar los abusos antes de que sucedan. La mayoría de vosotros os preguntaréis, ¿por qué nos está diciendo esto? Hace 5 años escuché por primera vez la historia de Jonás. Previamente nunca había pensado en la pedofilia y simplemente había adoptado la prevaleciente visión de la sociedad sobre este asunto sin realmente cuestionármelo. Sentía disgusto y enfado hacia los pedófilos. Mi perspectiva cambió radicalmente al escuchar la historia de Jonás, conociendo sobre su cruel destino y entendiendo la diferencia entre pedofilia y abuso sexual a menores.
Como estudiante de medicina con experiencia en psicología, siento que tengo responsabilidad de ayudar a otros a superar y escapar de la incorrecta estigmatización y tener un impacto positivo en nuestra sociedad futura. Cambiando nuestra visión como sociedad de la pedofilia y ofreciéndoles apoyo y terapia, podemos ayudar a millones de personas a mejorar su vida y podemos reducir efectivamente el abuso sexual a menores. Nadie es responsable de sus sentimientos, pero todos somos responsables de nuestras acciones. Muchas gracias. Pues como les decíamos, existe un nuevo lobby, es la pedofilia. Sí, no es broma, la charla es más bien bastante seria, bastante preocupante, porque existe un lobby para normalizar a las personas atraídas hacia menores. Se conoce como movimiento MAP o MOB por sus siglas en inglés, y vamos a ver en qué consiste. Se denominan MAP, que se corresponde con las siglas en inglés de persona atraída por menores. Forman parte de un movimiento internacional que trata de que la sociedad vea como natural la atracción por personas menores de edad. Insisten en que sus propósitos no incluyen tener relaciones reales, sino solo poder expresar esa atracción. La sociedad debería aceptar nuestra orientación sexual, dicen los pedófilos de MAP. Puedes tener 40 años y sentir atracción por una niña de 12 mientras no cometas delitos. Puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Aunque es poco conocido a nivel popular, son una realidad. Tienen incluso una bandera, rosa, azul, blanca y amarilla, que se asemeja a la bandera LGTBI. De hecho, sabedores de la determinante influencia del lobby gay, uno de sus objetivos es ser admitidos como parte de este colectivo. Pero para eso su orientación sexual primero debe ser excluida de la lista de trastornos sexuales de la OMS. Tiene su propia celebración, el Día Internacional del Orgullo Pedófilo, que durante 20 años se ha ido celebrando en una cierta semiclandestinidad el 24 de junio. Surgió en Estados Unidos en el año de 1998 con el nombre de International Boy Love Day o Día Internacional del Amor a los Chicos. Actúan en el marco de las redes sociales conocidas con una cierta impunidad, utilizando esas siglas de MAP y también las de MOB, Movimiento de Orgullo Pedófilo. Aunque pretenden estar al margen de la pederastia y sostienen una especie de explicación platónica de su interés por los menores, las investigaciones ponen de relieve lo que por supuesto no es más que un burdo recurso argumental. Numerosísimos miembros de estas redes pedófilas son, por supuesto, pederastas. Pese a ello, han obtenido escandalosos éxitos en algunos sitios, como en Holanda, donde el Tribunal de Apelaciones de Arnhem dio la razón a una asociación pedófila, ya que, en su condición de tal, no había cometido delito alguno. Al tribunal no le parecieron suficientes las pruebas de que varios miembros de la asociación tenían antecedentes por abuso sexual a niños, porque lo que exponía la web en sí no era constitutivo de delito. Dicha asociación contaba con un presidente condenado a 3 años de prisión por posesión de pornografía infantil, y los jueces habían encontrado que la asociación trivializaba los peligros del contacto sexual con niños pequeños. La actitud desdeñosa hacia estos temas en muchos países ha hecho crecer el tráfico de pedofilia en Internet. Los abusos infantiles que se comparten en estas redes crecen de año en año. El tráfico de pornografía infantil se ha incrementado en todo el mundo durante las semanas de la pandemia de COVID-19 y el contenido de la misma es cada vez más escabroso. En España, la actividad se habría multiplicado por 6 durante estos últimos 3 meses. Por su parte, la policía alemana anunció hace una semana que estaba investigando a unas 30.000 personas sospechosas de actividades pedófilas en Internet. La magnitud de la investigación ha impresionado a la propia policía y a las autoridades. No me esperaba ni de lejos la envergadura de los abusos a niños en Internet, afirmó en una rueda de prensa Peter Weizenbach, ministro de Justicia de la región de Renania del Norte-Westfalia, donde estalló el caso a finales del año pasado. Los pederastas se informan entre ellos acerca de cómo burlar la vigilancia o las sospechas de los padres de los niños y utilizan recursos informáticos cada vez más sofisticados. El material que ponen en circulación, generalmente, lo obtienen de su propio entorno. Sus actuaciones para conseguir engañar a niños pequeños o adolescentes obedecen a ciertos patrones que les permiten desaparecer una vez conseguido su objetivo. La verdad es que la pedofilia se está extendiendo por la red, lo que es síntoma inequívoco de que lo está haciendo por la sociedad. Y hay más que indicios de que podríamos estar asistiendo al despegue de su normalización.
Pero dejando detrás este dramático lobby, vamos a hablar de otro que sí que está bastante presente en nuestra sociedad, y es el del colectivo LGTBI. Vamos a hablar del lobby gay, del orgullo gay. ¿Por qué? Porque algunos que podrían formar parte de este colectivo pero que no se sienten identificados denuncian la apropiación que ha hecho la izquierda. Parece que no se pueda ser gay, por ejemplo, y votar a la derecha. Hablemos de este asunto con Isaac Parejo. ¿Qué pasa si eres gay de derechas? ¿O que no votas al PSOE ni a Podemos o cualquier otro partido de izquierdas? Pues es fácil, que no eres gay. Sí, como lo oyes, no eres gay, eres un maricón, un bujarra o cualquier sinónimo peyorativo de la palabra homosexual. Pero un gay nunca. Un gay solo puede ser denominado como tal si es de izquierdas. Los defensores a ultranza de la lucha contra la homofobia no dudan en inferir apelativos tan cariñosos como los que he dicho a los homosexuales que se atreven, o más bien que tienen la osadía, de no pensar como ellos quieren. Fascismo multicolor. Comenzamos. La dictadura LGTBI es ese colectivo, o más bien esa cúpula o parte del colectivo, que dice ser oprimido, pero que se dedican a oprimir a todo LGTBI que se aleja un poco de su sectario pensamiento izquierdista, ya que para el colectivo hay buenos y malos gays. Vamos a describir en primer lugar qué es un buen gay. Un buen gay debe votar a Podemos o al PSOE, y si por lo que sea no te convence ninguno de los dos, pues al PACMA, no pasa nada. Y si eres catalán o vasco, pues a Esquerra Republicana, a Bildu, etc. Un buen gay puede ser comunista, no quiere decir que lo tenga que ser, pero puede serlo, no hay ningún problema. Y puedes llevar esta camiseta al orgullo sin que te miren mal, a pesar de que ese señor se dedicó a meter en campos de concentración a homosexuales bajo el lema "el trabajo os hará hombres". Un buen gay puede ser anticapitalista, luego se van a la fiesta más capitalista de España con su iPhone 7 Plus, pero sigue siendo un anticapitalista revolucionario. Un buen gay debe hablar con lenguaje inclusivo y, por supuesto, debe ser un profundo aliado feminista. Y ahora vamos a definir qué es un mal gay, es decir, un maricón. Recordad que no pueden ser llamados gays. Un mal gay vota a la derecha, ya sea PP, Ciudadanos o Vox. Un mal gay es un capitalista de mierda que le gusta la ley de la oferta y la demanda, la propiedad privada y todas esas cosas de fachas. Un mal gay no puede ir al orgullo con la bandera de España, pero sí con una de la URSS, donde tenían un dictador que decía que la homosexualidad era un vicio burgués y fascista. Un mal gay no ve La Sexta Noche, escucha a Federico Jiménez Los Santos a todas horas y hasta se guarda sus podcasts en el móvil para escucharlo mientras se va de cruising. Como veis, hay reglas para todo, porque resulta que el colectivo oprimido y excluido ha pasado a vetar y excluir a todo el que no le baila el agua. Las situaciones sectarias por parte del colectivo integrador han sido muchas, pero este año han destacado dos. Seguramente muchos recordaréis aquel acto de Vox en el Teatro Barceló de Madrid antes de las elecciones generales. Pues bien, resulta que este teatro es el lugar de culto donde se celebra la famosa fiesta gay Tanga Party. Y los organizadores de este evento, al enterarse de que Santiago Abascal había pisado este lugar, actuaron cual independentistas que limpian con lejía el suelo que pisa Inés Arrimadas. Cancelaron todo acuerdo con la sala para no estar en el mismo lugar donde el líder de Vox puso sus pies manchados de nazismo. Trasladaron la fiesta a la Riviera, que se ve que ese suelo jamás lo ha pisado alguien de derechas. Todo rezuma tolerancia y respeto por doquier. Por cierto, ahora que han pasado las elecciones generales y municipales, ya han vuelto al Teatro Barceló. Que otra cosa no, pero de postureo el colectivo salvo un rato. Y la segunda acción integradora tiene que ver con el COGAM, la Asociación de Gays y Lesbianas de Madrid, que dicen ser una asociación sin ánimo de lucro, pero que recibieron solo el año pasado la nada desdeñable cifra de 62.000 euros en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid, gobernada por los fachas del PP. Casi medio millón de euros han recibido los amigos del COGAM en subvenciones en los últimos 2 años. Pero no solo ellos, mirad todos los chiringuitos subvencionados solo en la Comunidad de Madrid, entre ellos los de Arcópoli, que son también unos de los que más trincan. Para recibir dinero no preguntan si eres facha o no, abren la cartera y para dentro. Pues bien, el COGAM ha sacado un decálogo que los partidos deben cumplir sí o sí para participar en el orgullo de este año. Es un documento que es puro LGTBI, por supuesto, y que estoy seguro que, aun excluyendo la creación de más chiringuitos que exigen en él, pues podría firmarlo cualquier partido. Pero han incluido un punto bastante llamativo, de hecho es el primero de todos ellos, redactado exclusivamente para vetar a PP y Ciudadanos. No valerse de los votos que defiendan una ideología de extrema derecha para gobernar. Bien, está claro que se refieren a Vox, pero hay varios matices que hacer respecto a este sectario punto. 1. Vox nunca ha defendido una ideología de extrema derecha. Otra cosa es lo que yo o ellos consideren extrema derecha. Es legítimo considerar a Vox unos nazis, pero deberían haberlo puesto en el decálogo mencionando al partido de Abascal. Ese ha sido su gran error, porque la postura oficial del partido no es la defensa de esta ideología, y que conste que, como todos sabéis, Vox a mí no me gusta un pelo. Pero bueno, vamos a asumir que Vox es extrema derecha, por lo de las terapias de conversión y todo eso. Sigamos.
2. Como no han especificado el partido en cuestión, podemos considerar que el PSOE se ha valido de los votos de la ultraderecha, pues Pedro Sánchez gobernó tras la moción de censura con el apoyo de un partido racista, xenófobo, supremacista y nacionalista. Parece que estos son características de la extrema derecha, ¿verdad? Pues ese partido es el PDeCAT, los que votaron a Pedro Sánchez como presidente. Es decir, el PSOE se valió de los votos de la extrema derecha para gobernar, como dice el decálogo. Que además, cuando se llamaban CiU, votaron en 2005 contra la aprobación del matrimonio homosexual. El PSOE, según este decálogo, no podría participar en el orgullo, pero lo harán, pues el COGAN es un chiringuito de los socialistas. 3. Es curioso que no se pueden aceptar los votos de Vox, pero sí de Bildu. Es decir, el PP Ciudadanos no pueden gobernar con los votos de Vox, un partido que al menos defiende la Constitución, pero si te vales de los votos de los proetarras y batasunos que no condenan los asesinatos de 1000 personas, como ha hecho el PSOE, puedes encabezar la manifestación del orgullo sin problema. Es muy curioso todo. 4. Y lo más importante, excluyendo a estos partidos, los organizadores también vetan a los homosexuales que les han votado, que os aseguro que son muchísimos, mandándoles el mensaje de que su presencia no es bienvenida. ¿Cómo era eso de la fiesta de la tolerancia, querida presidenta del COGAN? ¿Os dedicáis ahora a decir que gays son bienvenidos y cuáles no? ¿No será que veis peligrar vuestros chiringuitos ideológicos? Porque claro, si eres gay, no puedes ser de Ciudadanos tampoco, porque Albert Rivera hace 13 años, en una entrevista de una revista online de no sé dónde, dijo esta frase: llamar matrimonio a la unión de homosexuales crea tensiones innecesarias. Esta frase convirtió a Albert Rivera en un homófobo. Pero sin embargo, si eres gay y feminista, puedes votar a Pablo Iglesias y recibirle con los brazos abiertos en la manifestación del 8M, aunque hace 2 días dijera que quería azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. Y puede ir también al orgullo, aunque recibiera dinero de la dictadura teocrática de Irán que cuelga a los homosexuales de las grúas. Bueno, a los que no sabemos si los ahorcados son de derechas o de izquierdas. El problema reside en que no quieren que ningún partido los instrumentalice. O sea, sí, quieren que les instrumentalice el PSOE y Unidas Podemos, pero ya, que son los que más pasta dan. Aunque, como he dicho, a la hora de abrir la cartera no tienen miramientos y aceptarían subvenciones hasta del mismísimo Hitler. Como veis, cada vez que la izquierda toca un movimiento social lo impregna de su ideología y de su sectarismo, excluyendo a todo el que se atreve a tener una voz un poco discordante. Los insultos más homófobos siempre vienen de parte de la izquierda progresista, como por ejemplo la última portada del diario comunista El Jueves, que para ridiculizar a 2 políticos los pinta como 2 homosexuales dándose el lote repletos de babas. Caricatura gay-friendly donde las haya. Pero también hay más ejemplos, he aquí un par de ellos. Debería de venir otra vez Franco, ya verá como el dónde iba a llegar. La gente valora quien no confunde un colectivo con marketing y a ti te la meten doblada, doblemente obvio. Qué chispa tiene. Movimiento inclusivo donde los haya. Pero ¿qué más da? Debes lamerle el culo a la izquierda porque aprobaron el matrimonio gay, algo muy importante, por cierto, porque aunque no te gusten las políticas de izquierdas, aunque arruinen el país cada vez que gobiernan, aunque te quedes en el paro por culpa de ellos, aunque estés a favor de las políticas liberales y no del liberticidio socialista, todo eso es insignificante. Como el PSOE aprobó el matrimonio homosexual, debes votarles toda tu puñetera vida hasta que te mueras, y punto pelota. Ideología ante todo, señores, pero vamos, ¿qué sabré yo si no soy gay ni homosexual? ¿Qué soy? Sí, solo soy un ser indigno de ser llamado homosexual porque quiero un país próspero, estoy a favor de la unidad de España y porque el matrimonio no me da de comer. La sumisión que practica parte de este colectivo resulta hasta graciosa, anteponiendo su sexualidad a cualquier tipo de política económica y social. Sois esclavos de partido, os usan para que reméis a favor de ellos y de los que reciben las subvenciones que salen de tus impuestos. Pero bueno, supongo que es parte del marxismo cultural que nos intentan imponer. Haz creer a la gente que le has dado un derecho y te guardarán pleitesía toda la vida. Enhorabuena, habéis conseguido hacer justo eso contra lo que estabais luchando. La discriminación sexual no es la única dañina, lo es todo tipo de discriminación, incluida la ideológica y política que vosotros practicáis. El movimiento LGTBIM, M de marxista, al igual que el feminista, son movimientos excluyentes y politizados. Si quieres respirar libertad, si eres gay, lesbiana, trans, mujer, te aconsejo que te alejes de ellos y vivas tu vida como la persona que eres, no como parte de un grupo cuyos líderes guiarán como rebaño para sus intereses. Y aprovechando la coyuntura vamos a escuchar a Isaac Parejo, pero esta vez cantando el himno que compuso para los homosexuales que no se sienten identificados con la homosexualidad que propone el gobierno. Lo compuso para el pasado Orgullo Gay celebrado en el mes de junio. Vamos a escucharlo. Se pregunta por qué no somos de izquierda
si somos de la trasera, si ellos sí me representan, pase pronto que le explico, pa' que muy fácil lo entienda, verá gente sin complejo, maricones y bolleras. No soy del Coga, no soy del Coga, ni de Paquita, ni de Paquita, no soy del Cuota, no soy del Cuota, de la Refanfinfla, de la Refanfinfla, tenemos un himno que por bandera, y quiero oírlo, pues no se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Somos españoles, antes que maricones, mi orgullo de todos los días, que yo soy libre y no soy más que nadie. Orgullo de ser españoles, libres y soñadores, en mi bandera caben todos, y no hay paguita que pueda a mí comprarme. Así que deja ya el cuento de que para ser marica hay que ser como tú quieras, socialista o comunista, yo soy facha y orgulloso, porque para ti el fascismo es pensar de forma libre, es pensar por uno mismo. Somos iguales, sin privilegios, mientras tú vives, solo del cuento, que tú no luchas, por los derechos, y el chiringuito, yo te lo cierro, somos españoles, antes que maricones, pensamos por nosotros mismos, con mi trabajo pago tu sectarismo, orgullo de ser españoles, historia y mis tradiciones, defiende de la homofobia, solo a quien vota a lo que tú no odias. Déjame que yo te diga que tú no mandas lo que pienso, orgullo es salir en un desfile, el mío es decir lo que quiero, no soy producto de nadie, yo soy libre así que a mí no me controle, porque hay algo que está siempre por delante, el orgullo de sentirnos españoles. Somos españoles, antes que maricones, tu orgullo no me representa, que yo soy libre, a ver si así te das cuenta. Orgullo de ser españoles, libres y soñadores, en mi bandera caben todos, y no hay paguita que pueda a mí comprarme. Y dejando atrás la música y otras condecoraciones, vámonos a un tema radicalmente distinto, o no tanto, es el de la tira de estatuas por el movimiento Black Lives Matter. Pero antes de entrar al fondo de esta cuestión antirracista, antes de que Juan Manuel Pérez Noya nos cuente las últimas novedades, nos va a contar también la realidad de la esclavitud en la España colonial. En la América precolombina, los indígenas abusaban abundantemente de la esclavitud, que era vista como una bendición, ya que la alternativa consistía en ser sacrificados en rituales religiosos. Los prisioneros de guerra de los mayas y aztecas rara vez sobrevivían, y los pocos que lo hacían pasaban a manos de los caciques, que sumaban grandes cantidades de esclavos. Zapotecas, mayas y aztecas capturaban prisioneros para usarlos en sacrificios humanos. Como se practicaba el canibalismo, muchos de los sacrificados eran devorados. Se organizaban expediciones con el único fin de conseguir esclavos y víctimas para el sacrificio. Esa era la situación cuando los españoles llegaron a América y, de hecho, la conquista tuvo más de éxito político que militar, ya que fue fácil para los conquistadores explotar las terribles condiciones en que mantenían los grandes imperios a los depredados pueblos limítrofes para poner a estos de su lado. Los indígenas ofrecían invariablemente esclavos a los españoles cuando estos arribaban a sus tierras. Desde el
primer momento la corona defendió los derechos de los indígenas. Como el testamento de la reina Isabel la Católica atestigua, la corona se negó a que los naturales pudieran ser reducidos a esclavitud, lo que supuso un notable contratiempo para los emigrantes peninsulares, y es que se quiso preservar al Nuevo Mundo de la contaminación del Viejo y solo se autorizó la emigración que se consideraba digna, de la que quedaban excluidos los judíos y herejes, lo que en aquel tiempo se consideraba un criterio de selección. España liberó millones de indios que gemían bajo la cruel e inhumana opresión de los imperios azteca e inca, y con respecto a los usos y costumbres de la época, el trato que se les dio fue, salvadas las primeras 2 décadas, incomparable con el que ningún otro país sobre la tierra otorgó a los naturales de las tierras que descubrían. La esclavitud que se desarrolló en la América española presentó características bien diferenciadas a las de otros países de Europa. Como los indígenas no podían ser esclavizados, se optó por importar negros africanos. Estos nunca fueron excesivamente numerosos en la época hispánica, y su punto más alto parece estar mediado el siglo XVII. En ese momento, en Nueva España había unos 35.000 esclavos negros, lo que no es una cifra muy alta. En principio, los negros que se importaron provenían de la península y ya eran esclavos, pero la explotación de las Indias exigía un gran número de brazos y pronto fueron requeridos en mayor número. Los defensores de los indígenas lo solicitaron al rey en la sincera creencia de que la esclavitud, junto a cristianos, era más saludable para su alma que la libertad en el paganismo y la ignorancia de la fe. Posteriormente, serían clérigos españoles los que desarrollaran las ideas sobre la prohibición de la trata, al cuestionarse la licitud de que la esclavitud de una raza pudiera sustituir a la de otra. En las tierras españolas, el esclavo podía tener dinero y con él comprar la libertad, podía denunciar a su amo y éste no podía venderlo separado de su familia. En América, los esclavos negros recurrían a la Inquisición que, con frecuencia, se pronunciaban en su favor. Una gran parte de ellos, y señaladamente las mujeres, trabajaban en el servicio doméstico, una especie de destino privilegiado que les permitía pasar casi a formar parte de la familia. Las mujeres de origen africano solían trabajar en zonas urbanas y eran cocineras, niñeras y comadronas, y todo esto les situaba en el centro de la vida familiar. Los hombres solían trabajar en zonas rurales. Por ser los de la América hispana más caros que los negros de los ingleses, holandeses o franceses, se les trataba mucho mejor. Casi nunca realizaban labores peligrosas, ni se les infligían castigos crueles. Los amos les enseñaban oficios, se les estimulaba a casarse, aunque no se les obligaba, y se les procuraba una cierta alfabetización, el acceso a las prácticas religiosas y hasta a las diversiones propias de los días festivos. El descanso dominical era obligatorio. Pero no se trataba solo del producto de las condiciones materiales. Desde el siglo XIII, en las partidas de Alfonso X, se permitía a los esclavos casarse con quien quisieran, y los propietarios solían otorgar una dote al contrayente de su patrimonio. Era también frecuente que los propietarios manumitieran a sus esclavos en los testamentos. En unas pocas décadas, ya en la segunda mitad del siglo XVI, las ciudades americanas estaban repletas de negros libertos. Esta situación se generalizó hasta el punto de que en los territorios españoles de América eran frecuentes los contratos de servidumbre, porque teóricamente, una vez convertidos al cristianismo, los africanos ya no podían ser esclavizados. Esa razón llevaba a otros europeos a negar que los negros tuviesen alma, pues lo contrario dificultaba su esclavización. Pero nada semejante sucedió en la América hispana. Fue empeño de la corona y de la Iglesia el de su conversión a la fe. En 1608 llegó a América San Pedro Claver, apóstol cristiano entre los negros, quien bautizó a decenas de miles de negros. El entusiasmo con que acogieron dicha campaña de conversiones fue clara señal de su identificación con la nueva sociedad que se estaba construyendo. A comienzos del siglo XVIII había negros como oficiales de las tropas americanas españolas, algo inconcebible en las colonias británicas limítrofes. La Florida española se convirtió en un centro de atracción para los esclavos huidos de las colonias europeas fronterizas en el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos. La protección dispensada por la corona a los grupos raciales no blancos, a indios y negros, a cholos y mulatos, a mestizos y zambos a lo largo de los siglos, generó una identificación de estos grupos sociales con la monarquía hispánica. Cuando se produjese la insurrección blanca y criolla contra España a comienzos del siglo XIX en las llamadas guerras de independencia, los grupos raciales no blancos nutrirían abundantemente las tropas realistas leales a España. Pues ahí tienen una pequeña dosis de historia bien lejana de la que nos quieren vender y, por cierto, bien contada, pero dejando atrás la historia, vámonos a la actualidad, concretamente a las últimas novedades del movimiento antirracista en España.
El pasado sábado 18 de julio un grupo de inmigrantes oprimidos vandalizaron la estatua de Colón en Madrid. Veamos quiénes eran los impulsores de este acto vandálico que pretende destruir la historia de España. Nos lo vuelve a contar Juan Manuel Pérez Noya. Colón en llamas, fuego al orden colonial. Ese fue el grito de los convocantes al acto vandálico del pasado sábado en la Plaza de Colón de Madrid. Con antorchas simularon que prendían la estatua del descubridor de América y enarbolando la huipala, la bandera indígena, tiñeron las aguas de su fuente evocando la sangre derramada en América. Después, una mujer de avanzada edad leyó un manifiesto en el que se calificaba el descubrimiento de América como el mayor genocidio de la historia, en el que aseguraba que España también tenía sus George Floyd y que terminaba prometiendo que irán a más. El movimiento colonial y antirracista de Madrid seguirá luchando contra los privilegios de la dominación social representada por Colón y el resto de sus símbolos hasta su erradicación total. Sin embargo, más allá del vandalismo, de la manipulación histórica y de la tremenda incultura de este acto, debemos preguntarnos, ¿quién está detrás? ¿Indígenas e inmigrantes perseguidos y necesitados? Por supuesto que no. Veamos quiénes estuvieron presentes, eso sí, en un discreto segundo plano o quiénes les jalearon en las redes. Comencemos por Laura Arroyo. Lleva años en España, pero es peruana de origen. En concreto, de una de las familias más ricas e influyentes del país. Su padre y tío han sido altos cargos del gobierno y ella, tras graduarse en una elitista universidad privada, aterrizó en Madrid para colaborar con Podemos. En el Partido Morado fue ascendiendo y a día de hoy es su secretaria de Análisis Electoral y Discurso. Y ojo, porque en una entrevista en su país reveló su verdadero objetivo. En España realmente hemos cambiado un poco el rostro de un país porque hemos salido a las calles, a las plazas, pero hemos ganado y estamos disputando la hegemonía cultural. Sigamos por Adilia de las Mercedes. Se trata de la presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Imparte cursos en diversas universidades, fue asesora en la ONU y, ojo, porque vincula la lucha contra el colonialismo con el feminismo. Y es que en Colón vimos mensajes que muy poco tienen que ver con la opresión a los indígenas. Atentos a este heterocolonialidad. Al parecer, ser heterosexual es de lo más colonial y genocida. Veamos ahora a Daniela Ortiz. Nació en Perú y allí se formó en Bellas Artes, también en una universidad privada y elitista. Lleva años en Barcelona, donde es habitual en tertulias políticas a las que acude en calidad de inmigrante oprimida y donde suele calificar así a España. Si tuvieras que situar del 1 al 10 el racismo en este país, ¿en qué punto lo situarías? En 10. ¿En 10? Sí. Sin embargo, nuestro brutal racismo no le ha impedido ser una artista de éxito. De hecho, hasta imparte conferencias ante cientos de personas, como esta en Miami, en la que habló así de nuestra identidad. España articula su identidad nacional en la reivindicación del imperialismo y el colonialismo. Su odio a España es tal que lleva años colaborando con el independentismo. Una acción, no sé si artística o lo que sea, muy interesante dentro del proceso de la independencia para con la relación con España y lo que España significa y la identidad española y las reivindicaciones de España a nivel colonial, imperial, etcétera, sería empezar a retirar los monumentos artísticos que tienen esta ciudad que reivindican todas esas cosas que concentran la identidad española. Y la que no podía faltar, Romy Arce. La exconcejal de Ahora Madrid afirma que ver a Colón le resulta insultante y alienta a otros para que se unan a quemar monumentos. Nada raro en alguien que cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid cedió el matadero para un acto a favor de la independencia de Cataluña, o que culpó falsamente a la policía municipal de asesinar a un mantero. Definitivamente, lo mejor de cada casa. Pues ya ven que algunos parecen querer destruir la historia de España o tal vez solamente parte de la historia de España. Podría ser que tratasen de destruir España, pero las teorías conspiranoicas las dejamos para otro programa y nos despedimos del programa de hoy con la última del movimiento feminista, la del heterocolonialismo. Les ha sorprendido, ¿verdad? Pues nos vemos en la siguiente edición para seguir contándoles lo que debería ser noticia.